Buen día, amada Iglesia del Señor. En esta maravillosa mañana, llena de la presencia y la revelación del Espíritu Santo de Dios, anhelo traer un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 24 y versículos 30 al 32. Y dice la Escritura en la poderosa palabra del Señor, en la versión Reina Valera 1960. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mira qué poderosa palabra es esta. Y habla la Biblia exactamente del versículo 13 en adelante de este capítulo 24 del libro o del Evangelio de Lucas, del camino a Emaús. Y es una historia que quizás muchas veces hemos oído, y es cuando los discípulos van camino a Emaús y se encuentran en el camino tristes porque ciertamente Jesús había muerto y ellos iban caminantes, tristes y apesumbrados por la muerte de Jesús. Pero dice la Biblia que Él abrió las Escrituras y los animó con las promesas de la resurrección. Y creo que el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos algo poderoso en esta maravillosa mañana. Así como estos discípulos iban a Emaús, camino a Emaús de una manera triste, dice la Biblia, iban angustiados, quizás sin esperanza, porque el maestro había muerto, y cuando Jesús muere, ellos se dan cuenta como que todo lo que había prometido, como que todo lo que había ocurrido ciertamente ya no era una realidad, porque aquel que había prometido, aquel que hacía los milagros, aquel que le había dado cada una de las promesas, había muerto en una cruz. Y por eso, al igual que estos discípulos, nosotros podemos ir de alguna manera hacia un camino equivocado. Quizás podemos ir caminando tristes, apesumbrados, creyendo que nosotros no tenemos nada y que toda esperanza se ha muerto. Pero la Biblia dice cosa impresionante en estos 3 versículos. En el verso 30 dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa. Mira, Jesús no puede estar sentado con nosotros a la mesa si no hay unidad en el Espíritu de Dios con el de nosotros. Así que es el tiempo de que entendamos que el Señor está tocando a nuestra puerta, ciertamente a la puerta de nuestro corazón. Porque la Biblia dice que Él está a la puerta y llama. Si nosotros abrimos la puerta, Él entrará a nuestro lugar. Él entrará y cenará con nosotros. Es decir, que para que Jesús cene con nosotros, debemos abrir la puerta de nuestro corazón. La Biblia dice: estaré con ustedes. Dice: Él tocará la puerta, si alguien la abre, entraré con ustedes y cenaré con ustedes. Y el verso 30 dice que en el camino a Emaús el Señor se los encontró y aconteció que estaba sentado con ellos a la mesa. ¿Quieres que el Señor esté sentado a la mesa contigo? Más que una figura literaria, más que un momento de una imagen en nuestra mente, es que para que Jesús entre y cene con nosotros, reitero, la Biblia dice que Él está a la puerta llamando. ¿Por qué no le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor? ¿Por qué creemos sencillamente que es que vamos a ir a una iglesia, vamos a emocionarnos en humanidades, ciertamente en circunstancias de hombres, y eso va a hacer que Jesús entre a nosotros? No, la Biblia dice que hay que abrirle la puerta para que Él entre y esté con nosotros y cene con nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús aquí en el verso 30. Estaba sentado a la mesa con ellos. Dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. ¿Sabe una cosa? Es una bendición tener el pan de Jesús, que no es otro que la palabra de Dios. Dice que los bendijo, que tomó el pan, los bendijo, lo partió y se lo dio. Jesús nos quiere dar un pan de bendición, y más que el pan físico, es ese pan espiritual que es la palabra de Dios. Y dice el verso 31, entonces se fueron los ojos abiertos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Mire, considero en el Espíritu de Dios que Él quiere enseñarnos algo violento en esta mañana, y es que nuestros ojos deben ser abiertos, y hablo ciertamente de los ojos espirituales. Nuestros ojos deben ser abiertos, pero para que Jesús
permita y obre, que nuestros ojos sean abiertos, debemos entrar a sentarnos a la mesa con Él para tomar del pan que Él nos está dando. Y reitero, es hacer que Jesús esté con nosotros, entre nosotros y cene con nosotros. Está a la distancia de que abramos la puerta a nuestro corazón. Pero también para tomar ese pan es necesario que Él se siente con nosotros, bendiga ese pan y nos lo entregue. Y el pan está a la distancia de abrir la Biblia, leerla y pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la revelación que en ella está para muchas respuestas y palabras que han sido dadas para nosotros y que están contenidas en la Escritura. Y el verso 32 termina diciendo: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mira qué violento es esto. Los discípulos iban camino a Emaús, pero iban tristes, acongojados, iban sin esperanza. Pero ellos dicen después el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando ocurren dos cosas? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Yo quiero decirle una cosa: no es el tiempo de Dios para que arda en nosotros el Espíritu Santo, para que arda en nosotros el Espíritu de Dios, pero para que arda en nosotros, en nuestro corazón, ese fuego del Espíritu. Es necesario que Jesús esté en el camino con nosotros y nos hable. Y es imposible que Jesús esté en nosotros si no le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y le tomamos de la mano para que Él camine junto a nosotros. Él no es obligatorio, el Señor es voluntario. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré en él, dice la palabra. Tenemos que abrir la puerta para que Jesús ande con nosotros. Pero también dice en una segunda instancia: y cuando nos abría las Escrituras. Nuestros ojos serán abiertos cuando abramos la Biblia, cuando dejemos de estar pegados a un dispositivo móvil, a un celular, a un televisor, perdiendo tiempo hablando cosas que no nos edifican, y abramos las Escrituras para que nuestros ojos sean abiertos, nuestra vida confrontada y exhortada, y el Espíritu de Dios trayéndonos la revelación de lo que necesitamos. Hoy está el Señor tocando insistentemente a la puerta de tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Y aparte de abrirle tu corazón al Señor, deja que Él te brinde ese alimento espiritual que es su palabra. Porque de esa manera los ojos serán abiertos, lo reconoceremos a Él, estaremos caminando con Él. Y entonces, cuando abramos las Escrituras, nuestro corazón a Él y andemos junto con Él, nuestros ojos serán abiertos y podremos ver el cumplimiento de las grandes promesas y de las circunstancias que debemos poder entender para que nuestra vida sea una vida llena de bendición. No reclamemos nada, solamente abramos nuestro corazón, tomemos de Jesús ese pan de vida que es Él, a través de las Escrituras conozcámosle a Él y podamos ver que nuestros ojos sean abiertos y poder ver su gloria en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu vida en esta preciosa mañana y declaro que tus ojos serán abiertos a la distancia de tu obediencia, de la escudriñar, de estudiar y de abrir las Escrituras y de poder entender que Jesús está esperando por ti. Y si tú le abres la puerta, andarás con Él y tu corazón ardirá de bendición y del fuego del Espíritu sobre tu vida.